¿Me escuchan bien? ¿Me Sí, escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes a todas. Me ganaste, ama. Quería saludarlas a todas, especialmente también a las hermanas de Trelew que están con nosotras en esta tarde. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, estamos en el último día del mes de nuestro aniversario, 30 de noviembre, ¿sí? El 29 es la fecha que se ha establecido como aniversario de nuestra iglesia este mes. Hemos cumplido 48 años y realmente, chicas, es un gozo haber visto todo el trabajo que ustedes han estado haciendo y están haciendo en el barrio Perón. Es maravilloso cómo la obra del Señor de Pujol 470 se va extendiendo y va ganando otros lugares. Y cuando miramos los campos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Los vemos todavía blancos y hay tanta necesidad, tanta necesidad de llevar el mensaje a tantos niños. Me hacía acordar cuando veía contaba eh, Karina, estos chicos revoltosos, y también lo decía Aide, a veces los revoltosos se convierten en esas ovejitas que terminan dándonos lección, ¿no? Mi mamá tenía en una clase uno que le revoloteaba toda la clase, pero al domingo siguiente ella preguntaba y el primero que respondía era ese. El más revoltoso era el que respondía todas las preguntas que mamá hacía. Así que yo recuerdo haber empezado con escuela dominical en una casa de unos hermanos con 14 años y desde ese entonces he venido trabajando con niños. He trabajado para el Señor y les digo que lo que ustedes sienten lo van a seguir sintiendo por mucho tiempo. El amor a los niños y el llevarles la palabra es algo maravilloso porque uno está salvando una vida desde sus inicios, desde sus inicios, llevándole el Evangelio para que el Señor los salve y los libre de este mundo tan pecaminoso, ¿no? Bueno, nuestro tema de hoy va a ser eso, ¿no? El que ustedes deben estar viendo, el PowerPoint, y quería mandarles un abrazo muy fuerte, nos extrañamos mucho, y alentar a seguir trabajando, a seguir aprendiendo a usar estos medios por si los tenemos que seguir usando el año que viene y bueno, seguir apuntando a que la evangelización del niño es muy, pero muy importante, muy importante. Así que, hermanas, las animo y en lo que ustedes necesiten colaboración, siempre saben que pueden contar conmigo. Bien, este es nuestro tema de hoy, ¿sí? Cuando pensaba en hablar de la iglesia, como lo hemos estado haciendo todo este mes, en los distintos lunes de nuestras reuniones, hemos ido viendo el inicio de la primitiva iglesia, ¿no? Cómo fue avanzando la iglesia. Después hemos hecho la reseña de cómo fue avanzando también nuestra congregación. Hoy hemos visto la extensión de nuestra congregación y yo quería hablar de una iglesia modelo que se encuentra en Tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses. Y antes de comenzar con el Power, quería hacer un poco de historia con respecto a esta carta, una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Todas sabemos que tanto la primera como la segunda carta fue escrita por el apóstol. La fecha, el año y el lugar no se han determinado de cuándo se escribió esta carta, aunque se cree generalmente por algunos historiadores que fue escrita desde Corinto entre el año 49 y 54 después de Cristo. Poco tiempo después que Pablo ya había partido de Tesalónica y es cronológicamente la primera de todas sus cartas, la primera de todas las cartas de Pablo, así dicen los historiadores. El tema de la carta de esta epístola es triple.
Primero, confirmar a los nuevos discípulos en las verdades que ya les habían sido enseñadas. El segundo, exhortarles a avanzar en la santidad, que avanzaran en la santidad. Y en tercer lugar, consolarles con respecto a los que habían dormido en el Señor, ¿sí? Ustedes recuerdan que en una de las cartas dice que los que nos precedieron, ¿no?, en la partida hacia el cielo. El tema de la segunda venida de Cristo es prominente a través de toda la epístola. Lo vamos a ver en la primera y también la podemos ver en la segunda. Primera Tesalonicenses es muy interesante debido a que ella muestra la riqueza de doctrina del evangelismo primitivo, ¿sí? En una misión que duró cerca de un mes, el apóstol había enseñado a los tesalonicenses todas las grandes doctrinas de la fe cristiana, ¿sí? Y yo buscando más información vi en la Biblia de Scofield las divisiones de esta epístola que se indican muy claramente por los capítulos mismos. La primera división está del capítulo 1 del versículo 1 al 10, que es lo que vamos a ver hoy, la iglesia modelo y los 3 tiempos de la vida cristiana. En el capítulo 2, del primer versículo al 20, el servicio modelo y su recompensa, el siervo modelo y su recompensa. En el tercer capítulo, el hermano modelo y la santificación del creyente. En el cuarto capítulo de Primera Tesalonicenses, la conducta modelo y la esperanza del creyente. Y por último, en el capítulo 5, la conducta modelo y el día de Jehová. Esas son las divisiones de esta hermosa carta. La verdad que es hermosa leerla y meditar en ella, ¿sí? Bueno, una iglesia modelo. Alguien dijo que, y con mucho acierto, ninguna iglesia es perfecta. Y si encontrás una iglesia que sea perfecta, no te unas a ella, porque en el instante en que vos y yo nos hagamos miembros de una iglesia así, pasará a ser imperfecta. Fíjense. Y porque ninguno de nosotros ni de nosotras somos perfectos. No somos perfectos. Un predicador decía, la iglesia no es para personas perfectas, si las hay, sino para aquellos dolidos, aquellos quebrantados, aquellos que sufren, aquellos que necesitan a Dios. La iglesia es para todas esas personas. Pero lo que sí es cierto es que hay iglesias modelos, iglesias que son buenos ejemplos, ¿sí? Y sirven de inspiración a las demás. Y la gente querrá saber y aprender de este tipo de iglesia. Bueno, vamos a ver una de ellas a través de la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿seremos nosotros una iglesia modelo? ¿Estaremos apuntando para que el Señor vea en nosotros una iglesia modelo? Vamos a ver una de ellas y vamos a tomar consejo de ella para aquellas cosas que todavía nos faltan hacer o aquellas cosas que estamos haciendo y podemos mejorar o aquellas cosas que deberíamos dejar de hacer. Bien, vamos a leer en Primera Tesalonicenses, entonces, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 10, que es todo el capítulo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias, siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, una iglesia modelo, ¿sí? La iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo. Tendríamos que leer también las dos cartas, ¿no? Enteras, para comprobar que en verdad se cumple esto. Pero no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero ustedes lo pueden hacer en casa, ¿sí? Leer la primera y seguidamente la segunda, ¿sí? Bien, vamos a otra lámina. Era una iglesia llena de, y ahora lo vemos en el versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿sí? La segunda venida de Cristo. Una iglesia llena de obras de fe, una iglesia amada, también dice el versículo 4, amada por Dios, ¿sí? Una fe tremenda de estos hermanos. Era una iglesia llena de obras de fe. Obras de fe es volverse de los ídolos a Dios. La fe, esa fe que justifica al pecador para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ellos hicieron la obra del Señor, hicieron de esa obra del Señor como una ocupación, como una profesión, la cual le daba gozo, como el gozo que manifiestan nuestras hermanas de haber trabajado con los niños en el barrio Perón, y como seguramente cada una de nosotras cuando trabajamos para el Señor tenemos ese gozo en nuestro corazón, ¿sí? Un gozo de trabajar para aquel que fue nuestro Salvador. Aunque este trabajo, estas obras, ¿sí?, requerían duro trabajo y esfuerzo. El trabajo de amor es servir al Dios vivo y verdadero. Lo hacemos con amor porque Él nos amó. Lo hacemos con el corazón, lo hacemos con sinceridad. Es la clase de trabajo que lleva a la persona hasta el cansancio físico, ¿no? Lo podrán decir las hermanas también. Y cada uno de aquellos que hemos trabajado con niños. Preparar cosas en nuestra casa, armarlas, preparar una obrita de teatro, preparar las bolsitas, las golosinas, y después llevárselas, dar la lección, acomodarlos. ¿Cuánto esfuerzo lleva todo ese trabajo? Es el trabajo abnegado con el interés del trabajador, de la trabajadora, con el fin de llevar a feliz término la tarea impuesta. Esta tarea era llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas, a todos los lugares que podían. Nosotros nos hemos extendido ahora al barrio Perón, también en el barrio Pujol, ¿sí?, en la escuela 219. El mensaje de salvación es para todas las personas y nos vamos extendiendo dentro de las posibilidades y de el recurso humano que tenemos también en la iglesia, porque lleva tiempo y lleva necesidad de manos para trabajar. Llevar también el consuelo a los afligidos, como veía recién que decía Aide, siempre hay un consejo que dar, siempre hay alguien que se acerca con la necesidad de una palabra de aliento, de esperanza, ¿sí? Y el socorro a los pobres, el reparto de ropas, el reparto de algún alimento. Este trabajo los tesalonicenses lo hacían con mucho amor y especialmente eran constantes en la esperanza. Ellos esperaban, en aquel tiempo, esperaban la venida del Señor. Estaban entusiasmados con eso, ¿sí? Era algo que ellos sentían, que el Señor iba a venir pronto.
¿no? Y estaban esperanzados. Fíjense cuánto tiempo ha pasado desde aquel entonces. Ahora, ¿tenemos esta esperanza como la tenían ellos, a flor de piel? ¿Estamos preparadas, hermanas? Porque el Señor viene pronto, ¿sí? Y sabemos que Él viene pronto. Les comparto una frase que surgió mientras preparaba el mensaje. Cuando esperamos un buen futuro, deberíamos preocuparnos por vivir un buen presente para con Dios, para con el prójimo y para con nosotras mismas. Qué importante es esto, ¿no? Prepararnos, pero prepararnos viendo el futuro mientras estamos trabajando para el Señor, mientras estamos en una buena comunión, como decía Karina, esta unión que nos hace trabajar para el Señor con todo fervor, ¿sí? Una iglesia que era amada por Dios, dice el versículo 4. Pablo lo resalta como una afirmación que nos causaría mucha alegría a nuestro corazón. Somos amadas por Dios. Somos parte de la iglesia, somos amadas por Dios. Un Dios grande, maravilloso, un Dios que nunca nos dejará de amar. Y seguimos. El mensaje, dice el versículo 5, llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Así dice la NBI, ¿no? Con palabras, ¿sí? Palabras. Eclesiastés 3 dice que hay todo tiempo, de hablar y de callar, ¿no? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y nosotros tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar, usar nuestras palabras, contarles a las personas, ¿sí? Hay que contarles a la persona el mensaje de Dios hoy más que nunca. Y yo creo que estamos trabajando mucho más hoy a través de los medios que el Señor nos ha dado que cuando estábamos congregados en el salón. Tenemos más posibilidades de escuchar y de también hablar, ¿no? Ellos usaron bien las palabras para contarle a las personas el mensaje de Dios. Hablaron acerca de Jesús, el cual llenó la necesidad espiritual de aquellas personas. Y todavía hoy el Señor Jesús puede llenar la necesidad de muchas personas. Siempre aparecen oportunidades para hablarle a alguien, ¿no? Siempre aparece un vecino, una vecina, algún familiar que todavía no conoce al Señor, que sepamos aprovecharlas. También dice poder, ¿sí? Pero las palabras no son suficientes en sí mismas. Necesitamos que el Espíritu Santo hable por medio de nosotras. Él es quien convence profundamente de pecado en el corazón de quienes nos escuchan. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Pentecostés? ¿Sí? Lo que vimos el lunes anterior. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿sí?, la lengua de todos los que estaban allí. El Señor puede darnos ese poder, de poder hablar para que las personas nos entiendan y el Espíritu pueda convencerles de pecado y puedan llegar al Señor. Pidamos al Señor que seamos llenas del Espíritu Santo, para que sea Él el que hable por nosotras el mensaje del Señor. Vamos a la otra. Y en tercer lugar dice vida. No se trata de vivir o hablar solamente, sino que de hacer ambas cosas, ¿sí? Ni siquiera las palabras más poderosas tendrán efecto duradero a menos que nuestra vida sea consecuente con nuestras palabras. El ejemplo, ¿sí? El ejemplo, con el mensaje. No se trata de vivir y hablar por separado, vivo y no hablo, o hablo y no vivo, sino vivir y hablar, sino hacer ambas cosas. Ellos eran imitadores de los apóstoles y también del Señor, en medio de gran tribulación, como dice el versículo 6, ¿no? Ellos fueron respetados por el ejemplo que dieron de vidas cambiadas, ¿sí? En el versículo 6 dice, llegaron a ser imitadores de ellos y del Señor. Y me acordaba yo y lo ponía en la filmina, ¿no? En el Power. De 1 Corintios 11:1, el apóstol también dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Vaya, yo no podría decirlo, hermanas, que sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque me falta tanto para ser tan imitadora del Señor. Nos falta tanto, ¿sí? Pero ojalá podamos llegar a decir eso. La palabra imitar significa
que el alumno reproduce, el alumno, el discípulo, la discípula, reproduce las características y cualidades del maestro. Ese es imitar. Vieron que los niños imitan a sus padres, ¿no? Les encanta imitar. La niña imita a la madre, el niño imita al padre, ¿sí? Y ya que esta palabra está relacionada también con la mímica, dígalo con mímica, y hacemos la mímica de algo, imitamos algo, ¿sí? Y el Señor dice, la palabra del Señor dice, sed imitadores de mí, dice el apóstol, como yo de Cristo. Y en otra parte dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Qué hermoso. Era una iglesia sufriente que proclamaba con valentía y gozo la palabra de Dios. Las circunstancias que rodeaban a los predicadores no era favorable en aquel tiempo, pero bueno, preparémonos, hermanas, porque los tiempos se van a ir poniendo cada vez más difíciles. El enemigo está y estará poniéndonos muchas trabas para seguir proclamando el Evangelio, pero nos tenemos que animar y sigamos adelante como los tesalonicenses, porque el Señor está con nosotros. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y pasamos a la otra. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. Dice, el mensaje de Dios se extendió partiendo de ellos. Ellos eran el mensaje por su ejemplo. Ellos sirvieron de ejemplo a los nuevos creyentes que trajeron a Cristo. Y qué importante ser ejemplo. Pablo le pidió esto mismo a Timoteo, ¿sí? En 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué importante que seamos ejemplos, ¿sí? Que lo que nosotros proclamamos, lo que nosotros predicamos, sea real en nuestras vidas. Y qué hermoso es tener ese buen testimonio para con los de afuera. Que seamos una iglesia digna de imitar, por vidas cambiadas por el amor de unos a otros, y donde el Evangelio se comparta, no solo en el área cercana, que nos ha sido difícil, ¿no? El barrio que está a la iglesia alrededor ha sido medio difícil, siempre tuvimos que ir un poquito más allá y un poquito más allá, hasta que llegamos al barrio Pujol y también al barrio Perón, que está muchísimo más allá, muchísimo más allá. Sin embargo, el Señor nos ha llevado para llevarle el Evangelio a toda criatura y así cumplir su mandato, hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Y el versículo 8 dice, partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado en Macedonia y Acaya, no solo ahí, sino en todo lugar, a tal punto de que se ha divulgado su fe en Dios y que ya no es necesario que nosotros digamos nada, dice el apóstol. El testimonio de los tesalonicenses no solamente era dinámico en palabras, sino era también demostrado por sus vidas cambiadas. Así fueron llegando con el mensaje a todos los campos blancos al alcance de ellos. Y este debería ser, y debería seguir siendo, porque ya lo estamos haciendo, ¿no? Debería seguir siendo el objetivo y nuestra oración, orar por toda la extensión del Evangelio en nuestra ciudad. Una iglesia digna de imitar, donde el Evangelio se propague no solo en nuestra área cercana, ¿no?, sino a toda ciudad como el Señor quiere. Y pasamos al versículo 9. Y de cómo se convirtieron, dice, a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y nosotros, al igual que ellos también, hermanas, nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo al Señor, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿qué es un ídolo? Y buscaba en la Biblia, y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 8, 4, la primera parte dice, un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo es una cosa vana. Sean cuales sean los ídolos que tiene la gente en el mundo, son nada ante un Dios que merece toda nuestra adoración. Ellos y nosotras nos convertimos para vivir una esperanza, en esperanza, o sea, esperar al Señor. Pero mientras tanto estamos trabajando, estamos ocupadas, estamos predicando,
¿sí? Este era el tema de la predicación en la iglesia primitiva, la segunda venida del Señor. Ellos estaban esperanzados en que el Señor iba a venir pronto, que sea este nuestro tema también, ¿eh? Sea nuestra manera de vivir, de servirle y de esperar al Señor. Más adelante Pablo les hace algunas aclaraciones respecto a cómo será la venida del Señor, no la vamos a leer, ahí lo tienen en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, en el capítulo 2, del 1 al 17, ¿no? Para que nadie los engañe, cómo son los tiempos. Bueno, después ustedes lo pueden seguir leyendo. Realmente las dos cartas de Tesalonicenses son para leer y releer, ya que su riqueza es un manjar y un gran aliento para la iglesia, a la espera de la venida del Señor, que como siempre decimos, no está lejana, hermanas, no está lejana. Bien, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas como parte de la iglesia del Señor? Estas cosas que hemos visto rápidamente. Y pasamos a la próxima. Primero, 1 Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué quiere decir esto? Pedro también, al igual que el apóstol Pablo, hablaba de ser firme. Y en otra parte de los Tesalonicenses, creo que en el capítulo 2 o 3 de la primera carta, dice la firmeza, que estaban firmes en el Señor. Había firmeza en el corazón de los tesalonicenses, de esta iglesia. Firme en la vocación. Y ellos trabajaban y avanzaban en la firmeza de la fe y en las obras que hacían. En segundo lugar, como ellos, tener una vida llena de buenas obras, de obras de fe, trabajos de amor y constancias en la esperanza, trabajando cada día como si el Señor viniera hoy. En tercer lugar, como los tesalonicenses, siendo ejemplo para quienes nos rodean. Y especialmente para las nuevas almas que nos miran y observan, ¿cómo practicamos lo que predicamos? Y por sobre todas las cosas, hermanas, amándonos unas a otras, ¿sí? El amor no debe faltar, ¿eh? El amor, la comunión entre nosotras. Pasamos a la otra. En cuarto lugar, aprovechando las oportunidades, ¿eh? Como dice el apóstol en otra carta, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Aprovechando a redimir el tiempo, porque los días son malos. Y nos conviene trabajar mientras el día dura, mientras el Señor no viene, ¿sí? Seguir trabajando como lo estamos haciendo y tal vez con más ímpetu, porque las iglesias están cerradas, los salones están cerrados, pero la iglesia sigue trabajando y la iglesia somos nosotras. La iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y no hay impedimento, ¿eh? El Evangelio, la palabra de Dios no está encerrada, no tiene prohibición, gracias a Dios por ahora. Así que aprovechemos todo lo que el Señor nos está ofreciendo, estos medios, que los comenzamos a conocer cómo funcionan a través de todas las reuniones que hemos tenido y nos hemos ido equivocando y volvemos a aprender y vamos allí, pero el Señor nos da la oportunidad de comunicarnos y de poder predicar el Evangelio y poder tener comunión, aunque sea a través de una pantalla, unas con otras, ¿sí? Entonces, seguir, procurando cumplir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que el Señor pueda decirnos, decir de nosotros como iglesia lo mismo que Pablo expresa de los hermanos de Tesalónica, ¿sí? Eso lo encontramos en primera Tesalónica 2:19, una más, otra.
Dice, si lo leen ustedes en su Biblia, yo lo puse con la versión NBI, dice, en resumidas cuentas, dice el apóstol, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Cuál es? ¿Quién más sino ustedes? Fíjense en qué hermoso lo que le dice Pablo a los tesalonicenses. Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Y la Reina Valera, la versión Reina Valera dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué hermoso que sería, ¿no? Luchemos para que cuando venga el Señor, Él pueda tener esta expresión hacia nuestra iglesia, hacia el grupo de hermanos que nos congregamos, ya sea aquí en Puerto Madryn, ya sea en Trelew, en Cayman, en Rawson, en la provincia, en el país, ¿sí? Que el Señor tenga unas palabras de aprobación, porque hemos cumplido con aquello que Él nos ha encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, desde el niño hasta el abuelo, ¿sí? Pasando por los adolescentes, los los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, las mujeres solas. ¿Cuánto para hacer para el Señor? ¿Sí? El Señor nos está ayudando, nos está fortaleciendo, nos da los recursos, los tenemos que aprender a usar, los tenemos que utilizar para la gloria del Señor. Y vamos a la otra. ¿Se acuerdan del texto que teníamos que aprender? 5:25, desde un poquitito adelante, empieza, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? ¿Quieren repetirlo? ¿Lo repetimos todas juntas desde ahí? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué hermoso, hermanas, que podamos presentarnos así el día que el Señor venga a buscarnos, ¿sí? Y que todo el trabajo de estos 48 años y todo el que vamos a seguir haciendo, si Dios quiere, en la voluntad del Señor, pueda ser para la gloria y honra de su nombre. Que la gloria se la lleve Él, que la gloria sea solamente para Él, que dio todo por nosotras, que murió en la cruz entregando su vida, derramando su sangre, soportando la burla, el desprecio y todo lo que hacían con Él, por amor de nosotros. Y aquí estamos, Aquí estamos para servirle, aquí estamos para honrarle, y aquí estamos mientras nuestra fuerza y la vida que nos dé siga, seguiremos sirviendo al Señor. Y ahora yo les quiero dejar un regalito, ¿sí? Un regalito que es el final de mi mensaje, para que ustedes vean algo que ustedes ya conocen, ya la han visto, pero también escuchen la letra de la canción que lo va a acompañar. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llega
sabedores en la noche. Y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche. Y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Hablé. Es inevitable las lágrimas para mí porque han sido muchos años y bueno, ya no están aquellos que nos guiaron. Los extraño un montón, no saben cuánto, pero hay que seguir, hay que seguir. Así que adelante, hermanas, sigamos. Sigamos que el Señor está con nosotros y Él nos va a dar la victoria hasta que Él llegue a buscarnos. Amén.